vamos a añadir una actividad al curso, que en este caso viene a ser el archivo, el PDF, que trata ese tema. ¿Ya? Es un PDF que que lo estoy colocando así en este momento, como una presentación de filtros. Vamos a poner entonces en nombres. Por favor, Verónica, dime, hay una música de fondo, bueno, es de mi lado, pero ¿es molesto para ustedes? ¿Se escucha muy fuerte a lo mejor? ¿Le bajo el volumen? Está bien, ingeniero. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. Ok, perfecto. Entonces, vamos a proceder a subir estas diapositivas. Ahí me gustaría que todos ustedes descarguen las diapositivas una vez que las subo, de manera que ustedes puedan también seguir, ¿no?, la explicación que yo voy a dar, subiendo ahora en este momento. Ya tengo abierto aquí el tema, entonces, es filtro de microondas. Y estas son diapositivas complementarias, ¿no? Simplemente para reforzar lo de ayer, ¿no? Cuando hablamos de un filtro, nosotros tenemos que considerar el tema del ancho de banda. Aquí tenemos representado por la letra bandwidth. Y además ver qué es el bandwidth, ¿no es cierto? Hay varias formas de hablar del bandwidth. Uno puede ser el grado de la adaptación, ¿no? Por ejemplo, acá el return loss, que es la línea azul, tiene una amplitud por la parte inferior, que viene a ser pues su ancho de banda. Sin embargo, si vemos otro parámetro que no sea el return loss, o sea, que no sea la adaptación ni el coeficiente de reflexión, podemos ver un parámetro que se llama parámetro de transmisión, como lo están viendo acá. Vamos a ponerlo con color verde. El parámetro de transmisión, también conocido como S21, ya hemos visto, repito, S21, es la línea roja, ¿no? Y la línea roja tiene forma trapezoidal hacia arriba. Esa línea roja tiene pues también una parte superior plana que viene a estar determinada por una longitud, la cual conocemos como ancho de banda. Entonces hablamos de ancho de banda del coeficiente de transmisión y ancho de banda del coeficiente de reflexión. Entonces, cuando uno dice ancho de banda, hay que preguntar ancho de banda de qué o de quién. Ancho de banda del coeficiente de reflexión, o sea, la línea azul, ¿no? O sea, la adaptación, o ancho de banda del coeficiente de transmisión, del S21, de la ganancia. Son diferentes. Normalmente deberían coincidir, pero no siempre lo hacen, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces esta diapositiva nos aclara eso. Recordemos que la amplitud está en decibelios, tanto para el coeficiente de reflexión como para la transmisión se mide en decibelios, ¿no? Y ya sabemos nosotros que menos 3 decibelios significa reducción a la mitad en términos de potencia. Entonces, básicamente, eso es lo que nos quiere decir esta diapositiva, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Antes de continuar, ¿han tenido algún problema marcando su asistencia, por favor? No, no había problema, entonces vamos a continuar. Ok. Comparto pantalla. Simplemente para ver de qué. Ya está subido, por si acaso, la diapositiva del día de hoy. Está subida a la clase, ¿sí? Yo creo que además del libro, que ustedes ya tienen como guía, es necesario ver el filtro. ¿Por qué la clase pasada hice la clase directamente del libro? Porque ustedes tienen que aprender a estudiar del libro. Ya no toda la vida vamos a estar con diapositivas, sino ustedes tienen que ser autónomos y estudiar muchas veces directamente de la fuente, del libro en inglés, el paper en inglés, pero esta vez estoy haciendo un acompañamiento, dándoles una diapositiva, de manera que sea más esquemático, ¿no? Pero el libro en general es muy importante. Entonces, tenemos en general que hay varios tipos de filtros, ustedes ya conocerán. Este que tiene el rizo por acá, ese rizado, todo este filtro que viene por acá, lo que sube, baja, tiene una ondulación por aquí. Este es un filtro de tipo Chebyshev, también conocido como igual rizado, ¿ya? O equal ripple. Ustedes saben de que la palabra ripple en inglés tiene un significado en español que se denomina rizo.
¿no? Rizo o rizado. Es decir, igual rizado, Ripple o Chebyshev, es decir, lo mismo. ¿Ya? En cambio, el otro filtro que voy a marcar con líneas rojas, que viene así, directo y baja, este es un Butterworth. Y Butterworth hace referencia a plano, porque esta palabra de aquí es plano. Y Butterworth también significa, en inglés, plano, ¿no? Butter significa plano. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, yo sé que ustedes deberán estar tomando nota de todos estos temas en sus cuadernos, en sus apuntes, para hacerlo más fácil de estudiar. Este de aquí es una anotación a mano de lo que hemos visto ayer. O sea, el ejemplo de ayer fue un filtro que trabajaba a 2 GHz, que en 3 GB tenía 15 decibeles de atenuación, y que teníamos que hacer cálculos de esta fórmula, omega sobre omega c menos 1, habíamos sacado un 0,5, habíamos buscado en unas curvas el orden del filtro, finalmente era 5. ¿No? Y luego habíamos hallado los coeficientes G1, G2, hasta el último, G5, y de acuerdo a eso, dependiendo de la fórmula que les enseñé, ustedes habían hallado los valores de ese filtro. Entonces, esta era un poco el ejercicio que se había visto la clase pasada, lo estamos recordando. Este viene a ser el valor del elemento, esta es la tabla que se ha elegido, el filtro final implementado, y si ustedes quieren, pueden tomar nota también de esto que es muy importante aquí, que es las ecuaciones de cálculo de la inductancia final de nuestro filtro y la capacitancia final de nuestro filtro. ¿Ya? Aquí pueden ver, ustedes se evitan el proceso deductivo, ¿no? Yo la clase pasada había dicho, hay que deducir, ¿no? Escribimos XL es igual a omega por L, y luego habíamos dicho, en vez de omega ponemos omega sobre omega C, porque era la ecuación de escalamiento de frecuencia. Pero también había dicho, para escalar la inductancia hay que multiplicarla por R0. Y aquí, como ustedes ven, acá lo tienen todo esto. Todo eso junto está. La inductancia de la tabla la multiplican por R0. Está acá. Y a todo eso lo dividen entre omega C y ya tienen la inductancia final. O sea, esto si quieren se lo pueden memorizar ustedes. Y tienen que ver que tiene dos partes. Tienen coeficiente, que es R0, para escalar en impedancia, y otro coeficiente, omega C, para escalar en frecuencia. Los dos escalamientos, obligatoriamente los dos tienen que estar. En el caso del condensador es al revés. En el caso del condensador, el R0, en vez de multiplicarlo, va a dividir. ¿Ya? El omega C para ambos casos siempre queda en la parte inferior. ¿De dónde sale esto? Ustedes lo pueden deducir. Esto puede ser una pregunta de examen. Ojo, yo puedo decir, deduzca esta ecuación de aquí. Ustedes tendrán que hacer lo que hemos hecho la clase pasada. La clase pasada ustedes han deducido esto, yo les dejé de tarea esto. Entonces ustedes ya saben perfectamente cómo deducir los valores finales de L y de C para un filtro paso bajo, escalado en impedancia y en frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos a continuar en esta ocasión haciendo nuestra explicación. Vamos un paso más adelante y vamos a indicar de que, aunque ustedes no lo crean, con ese ejercicio que hemos visto ayer, ustedes pueden convertir ese filtro de paso altas a paso bajas. Qué bonito sería si yo en el examen les digo, señores, hago un filtro paso bajos a una frecuencia de 2 GHz de corte. Bueno, suerte, ¿no? Les tocó la misma pregunta en la clase. ¿Y qué pasa si en el examen yo les digo, señores, hagan un filtro paso altas que tenga la frecuencia de corte de 2 GHz? Igualito, el mismo enunciado, ¿no? Que sea de orden 5, igual como en la clase, todo igualito, solamente que sea paso altos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a ese tipo de preguntas? Sin necesidad de hacer un cálculo nuevo, hay una ecuación que nos permite transformar un paso altos a paso bajas, y yo les voy a decir cómo es. El libro dice que hay que reemplazar al omega por menos omega c sobre omega, ¿ya? Y nos lleva a una serie de procedimientos matemáticos parecidos a los que hemos visto ayer, como este de acá, por ejemplo. Se hace un reemplazo de L por C, y se obtiene finalmente una fórmula que dice lo siguiente. Si quieres transformar un filtro paso bajo a paso altas, lo que tienes que hacer es reemplazar inductancias por condensadores y viceversa, y además el nuevo valor de la inductancia va a ser obedeciendo a esta fórmula, y el nuevo valor de la capacitancia obedeciendo a esta fórmula. Bien, entonces, eso es lo que nos dice la teoría, y además nos dice el libro. Y si te das cuenta, acá solamente es escalado con respecto a la frecuencia, pero sabemos que lo queremos escalar también con respecto a la impedancia. Entonces, no hay problema en esta ecuación de aquí.
¿no? A la inductancia L le multiplicas por R0, ¿no? Y ya la tienes escalada con respecto a la impedancia. Y para el nuevo valor de la bobina, pues simplemente le multiplicas aquí en la parte superior el R0 y ya tienes escalado con respecto a la impedancia también. Entonces, esto que suena un poco complicado, el libro lo hace complicado, ustedes lo pueden encontrar de dos dimensiones. El libro lo hace complicado, ¿por qué? Porque el libro lo demuestra. Todas estas ecuaciones lo demuestra y dice, si quieres convertir de paso bajo a paso alto, tienes que cambiar L por C y C por L, pero los nuevos valores de C y de L salen de estas ecuaciones finales de acá. Entonces, si uno se pregunta, ¿y de dónde salen estas ecuaciones? Lee en el libro, ahí está la deducción, ¿ya? Que es muy similar a lo que hemos hecho ayer. Sin embargo, nosotros también podemos ser un poco más pragmáticos, por decirlo así, y podemos ir un poco más adelante y decir, bueno, si hojeamos el libro también nos dice que se puede transformar el filtro prototipo paso bajo normalizado a pasobandas y rechazabanda. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, y la teoría dice así, si quieres transformarlo a pasobandas, tú tienes que reemplazar la frecuencia, omega, lo tienes que reemplazar ya no por una fórmula tan sencilla como la que vimos antes, sino por esta. Y esta fórmula se puede escribir de esta manera, donde ese triángulo que ven en la parte inferior es un determinante y se denomina ancho de banda fraccional, y es omega 2 sobre omega 1. ¿Qué significa un filtro pasobandas? ¿No? Todos ya saben, un filtro pasobandas, si lo representamos en términos cartesianos, puede ser representado de esta forma, ¿no? En coordenada rectangular, filtro pasobandas es aquel que tiene esta forma más o menos, viene así, se levanta y luego se baja, ¿no? Es un filtro pasobandas, ¿no? Entonces, ¿qué es omega 2 y qué es omega 1? Bueno, ya igual para recordar, ¿no? El omega 2 y el omega 1 son las frecuencias de corte. Vamos a poner, acá yo tengo esta flecha aquí, ¿ya? Y esta flecha acá. Entonces voy a poner con azul la flecha que me lleva a intersecar el eje de las frecuencias acá, el eje de la frecuencia acá, ¿no es cierto? Y un numerito, vamos a poner aquí en texto, vamos a poner 3 dB, ¿no? Ustedes saben que 3 decibelios, o 3 nomás simplemente voy a colocar, 3 decibelios es la atenuación, o sea, de la zona plana más alta del filtro, 3 decibelios más abajo, a ese puntito donde se corta, le trazamos una proyección vertical, y ese número que aparece aquí, este va a ser nuestro omega 1, y este de aquí va a ser nuestro omega 2. ¿Y el omega 0 qué va a ser? El omega 0 va a ser una frecuencia que está en el medio, por aquí está. Ojo, no es la media aritmética, ¿no? Es la media geométrica, ¿ya? Entonces vamos a ver después eso. Pero me dice que si quieres hallar un filtro pasobanda a partir de paso bajos normalizado, tendrías que usar estas ecuaciones que están acá. Todas estas ecuaciones habría que usarlas. Y además había que transformar el L a C y viceversa, ¿no? O sea, había que reemplazar, ¿no? Cada bobina del filtro paso bajo por un arreglo serie, LC, donde ese arreglo serie LC tendría que tener sus componentes de acuerdo a estas ecuaciones. Y lo mismo, la C del filtro prototipo paso bajo normalizado tendría que transformarse en un arreglo paralelo LC con estos valores de hélice paralelos. Entonces, eso de acá que parece tan complejo, lo vamos a ver bien fácil, ¿ya? Bien fácil a través de una tablita. Pero antes de pasar a la tablita, recordemos, band stop es rechazabanda. ¿Y cómo se rechazabanda? El rechazabanda lo voy a hacer aquí. En forma cartesiana es el opuesto del paso banda. Repito, el band pass y band stop son exactamente lo opuesto. Sí o no que un paso banda es, desde el punto de vista gráfico, es lo opuesto del rechazabanda. Claro, si el rojo es el pasabanda, entonces el azul que voy a dibujar ahora, este azul que viene así, este azul, ese es el rechazabanda, ¿no? Porque rechaza toda una banda de frecuencias centrales, ¿no? Entonces, ahí también para el rechazabanda, frecuencia corta inferior, frecuencia corta superior, la frecuencia central, geométrica, y la diapositiva nos dice bien claro que aunque lo creamos o no, el prototipo paso bajo, ojo, paso bajo normalizado que hemos visto en la clase de ayer, dice que este lo podemos transformar si queremos en band stop o si queremos lo podemos transformar en paso banda, de acuerdo a una serie de ecuaciones. Yo solo he explicado las ecuaciones del band pass,
pero ahorita vamos a explicar la de bandstop. Entonces borramos acá. Y aquí está bien claro todo esto, ¿no es cierto? Regresemos acá, vamos a verlo todo esto que está bien claro. Y acá también vamos a ver que está bien claro. Muy bien, vamos a ver aquí esta diapositiva. Y yo les voy a explicar qué es la diapositiva, pero primero voy a hacer unas anotaciones que espero puedan considerar, ¿ya? Aquí vamos a poner en el denominador la palabra o la variable, mejor dicho, R sub 0. Este es R sub 0 aquí en el denominador, faltaba multiplicar. Aquí vamos a poner en el numerador la variable R sub 0, aquí arriba, faltaba multiplicarlo, les voy a decir por qué. ¿Ya? Aquí también vamos a poner en esta bobina, en la parte superior, aquí vamos a poner R sub 0. R sub 0, aquí. Y aquí vamos a poner condensador aquí, R sub 0 en el denominador. ¿Ya? Y aquí vamos a poner, fíjense que todo lo que estoy haciendo es colocar al lado de cuando es inductancia, le estoy colocando R0 en el numerador. Entonces aquí le pondría R sub 0. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner también R sub 0 pero en el denominador. Así. Y aquí le vamos a poner, para completar, ¿no? Como es bobina, el numerador le ponemos R0. Y aquí como es capacitor en el denominador le ponemos su R0. Y aquí en la bobina le ponemos su R sub 0 aquí. Antes R0. Y aquí en el denominador le ponemos su R sub 0. Entonces fíjense, mucha atención aquí, por favor, mucha atención. Esto es muy importante, ¿ya? Esta tabla se lee así. Si tienes un filtro paso bajos, como el que hemos visto en la clase pasada, digamos un filtro paso bajos con frecuencia de corte de 2 GB, etc. Y el problema te dice, hazme un filtro paso altas con frecuencia de corte de 2 GB, lo único que tienes que hacer es escribir, haces copy-paste del mismo filtro. O sea, tu esquemático de filtro paso bajas lo copias, copy-paste. Pero luego vas a borrar. Y en vez de las bobinas, le vas a poner el símbolo, en vez de las bobinas, le vas a poner este símbolo de capacitor. Pero el valor del capacitor lo sacas de esta fórmula, ¿ya? Donde omega C es dato del problema, porque omega C es 2pi por F sub C por L. Y la L viene de acá, el L del paso bajos. Y el R0, 50 ohmios. Igual, a ese copy-paste que has hecho de tu filtro, agarras y en vez de C le pones una bobina. Y esa bobina tiene que tener este valor. ¿Ya? Ese valor que va a venir de esos elementos que ya antes se ha podido identificar. ¿Ya? Si en el examen yo les digo, señores, hagan un filtro paso bandas que tenga una frecuencia de corte, qué sé yo, una frecuencia de corte inferior de 3 GB y superior de 5, ¿qué hacen? Hacen igualito, un filtro paso bajos normalizado. ¿Ya? Yo les voy a decir luego cómo se hace. Y en vez de las bobinas, de la bobina simple, de su esquemático, le ponen un arreglo LC simple con estos valores de acá. Y en vez de cada condensador que haya en el paso bajo, le ponen un paralelo con estas ecuaciones de acá. Lo mismo hacen con el band stop, ¿ya? Entonces, lo más importante de esto es recordar, ese triangulito es ancho de banda fraccional y se denomina W2 menos W1 sobre omega 0, ¿ya? Y sobre todo, de que esto es todo lo que hay que saber para hacer filtros de forma esquemática, ¿no? Lo más importante es ver el ejemplo, lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Con un filtro paso bandas, ¿ya? Ahorita terminamos esto, vamos a hacer este ejercicio igual de forma de que ustedes, yo les pueda decir, a ver, deduzcan ustedes el número de dónde sale, ¿no? Un poco de teoría, y luego vamos a pasar a práctica para ver en simulador. Entonces, esta es pregunta de examen. Ojo, dice, diseña un filtro paso bandas que tenga 0.5 decibelios de rizado. O sea, me dicen que es un Chebyshev. No es Butterworth, es Chebyshev, porque dice Ripley, Ripley es rizado. ¿Cuánto de rizado? 0.5. Entonces eso me sirve para ubicar la tabla respectiva. De orden 3, frecuencia central 1 GB, ancho de banda 10%. Y la impedancia 50 ohmios. Entonces,
¿Qué significa estos datos? Hay que sacarle la información en forma de álgebra, ¿no? Entonces dice, n igual a 3 ya sabemos, fc igual 1 giga. Entonces, si fc es 1 giga, omega c, ustedes ya saben cuánto es, 2pi fc. Ancho de banda racional, 10%. ¿Qué quiere decir? Que el triangulito, ¿ya? Vamos a poner aquí con este símbolo, el triangulito, que nosotros habíamos representado así, este señor de acá es 10%, pero 10% es en porcentaje. En términos escalares, esto se escribe así, 0,1. Entonces, si el triangulito es 0,1. Y la impedancia 50 ohmios significa de que el R sub 0, ¿no? El R sub 0 es igual a 50. ¿No? Ahí está, ahí lo tenemos, 50. Entonces, ¿qué se hace? Dice que primero hay que buscar en la tabla los valores de G. Primero hay que buscar estos valores de G. ¿Pero de qué tabla buscamos? Tenemos que buscar una tabla que diga 0,5 de igual rizado y n igual a 3. Repito, 0,5 de igual rizado y n igual a 3. Entonces, vamos a buscarla. 0,5 rizado y n igual a 3. Ojalá la tengamos por acá. Acá está. Fíjense, esta de aquí es una tabla que tiene 0,5 de rizado. Estoy seguro de que es Chebyshev. ¿Por qué? Porque acá me dice equal ripple, ¿no? Equal ripple 0,5. Y de n igual a 3 lo buscamos acá. Y aquí vemos este de aquí. Esta fila de acá es n igual a 3. Hasta acá. Entonces esos numeritos, 1,5963, 1,0967, repito, 1,59 y 1,09, esos numeritos son los que aparecen acá arriba, ¿ve? Estos de acá, ¿ya? Son los que aparecen ahí arriba. Y a esos numeritos se les ha asignado una variable. En este caso, L1 y C2. Vamos a ver qué es eso. Pasamos a la siguiente y vemos aquí esto de acá. Perdón, vamos a pasar a la siguiente, la positiva, que sería esta. Ese L, mejor aquí lo voy a hacer, L1, C2 y L3, ¿saben qué significa? De que el filtro prototipo paso bajo, vamos a sacar mejor esto de aquí, el filtro paso bajo, repito, paso bajo, normalizado, que se ha elegido en este problema, es un filtro que empieza así, tiene su fuente por acá, perdón, vamos a poner empieza con un L1, o sea, empieza con una bobina, así, tac, tac, tac. Luego viene un C2, nosotros ya hemos visto de que tenemos la siguiente parte que debe ser paralelo. Luego viene L3, L3 tiene que ser así, otra bobina. ¿Ya? Como es N3, ahí se detiene. Este es el filtro, ¿ya? Esta es la tierra, ¿cierto? Así, ¿ya? Y este es el filtro. Entonces este de aquí es L1, perdón, L1, este es el C2, y este se le llama L3, ¿no? Los subíndices siempre lo ponen así, L1, 2, 3, en orden consecutivo. Y bueno, este señor de acá, RL, pues es la impedancia normalizada que vendría aquí en este lado, ¿no? La impedancia normalizada no la escribo, simplemente se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, eso es prototipo paso bajo normalizado. Ojo, solamente vale a un ohmio y a una frecuencia de 1 radian sobre segundo. Pero esa es nuestra base, es la base de la pirámide para poder hacer el filtro pasobandas que nos pide el problema a 1 GHz. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para dar el gran salto de esta figura al filtro pasobandas? Para ello, nosotros tenemos que hacer uso de las identidades que hemos visto antes, vale decir, de esa tablita. Entonces, fíjense, concéntrense aquí, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el low pass de prototype y el band pass que tenemos acá. Esas dos tenemos que usar. Perdón, estos dos de aquí tenemos que usar. Así. Entonces, en vez de poner una bobina sola, la primera L1 que puse, en vez de escribirla solita, ahora voy a escribir dos. Un L y un C. ¿Ya? En paralelo los dos. En serie los dos. Y en vez de poner Cs, voy a poner su equivalente pues en LC, de acuerdo a esas fórmulas que aparecen ahí. Nos vamos a concentrar en esta en primer lugar, ¿ya? Vamos a reemplazar esta L, que está acá, la primera, el L1, la vamos a reemplazar por estos dos señores de acá.
Supuestamente, el primer elemento debe ser L sobre omega 0 por el determinante, ¿no? O sea, si quieren ustedes, a esta bobina de acá, a esta L, hay que meterla aquí arriba en esta fórmula, dividirla por esto, y ese va a ser el valor de la nueva bobina. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, vamos a bajar. Perdón. Vamos a bajar. Aquí, ¿no es cierto? Fíjense, ahora yo voy a anotar lo mismo que he hecho antes, pero en esta nueva tabla, que es reemplazar esto por esto. ¿Qué había que hacer? Pues utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Ya? Y SL, ¿cuánto valía ese SL que estamos viendo ahí? Vamos a regresar arriba. SL valía 1,5963. Repito, 1,5963. Quiere decir de que si ustedes colocan el número 1,5963 henrios, ojo, henrios, así, grandazo, si lo colocan aquí y lo multiplican por el Z0, que es el R0, que es 50, y lo dividen por estos dos señores de acá abajo, van a tener la respuesta de 127. Pero ¿quién es este señor omega 0? Para que ustedes sepan quién es, al omega 0 hay que despejarlo de acá. Omega 0 es igual. Omega 0, perdón, este no es aquí, es un dato de problema, porque el omega 0, vamos a verlo de aquí, el omega 0, el problema nos dice, the center frequency is 1 GHz, ¿no? Segunda línea, la frecuencia central es 1 GHz. Ese es el F sub 0, ¿ya? Porque es gigahercios. Si el F sub 0 es 1 giga, el omega 0 es 2pi por 1 giga, ¿ya? Ese es el omega 0. Entonces, ustedes ya saben, lo voy a escribir en forma de texto acá, anotar texto, 2 por pi por 1 gigahercio. Ese valor de ahí, ese es el omega 0. Este es el omega 0 de aquí. Ese es el omega 0. ¿El triangulito quién es? Bueno, el triangulito ustedes ya lo ven abajo, ¿no es cierto? O sea, el ancho de banda fraccional está acá. ¿Hay que reemplazar algo? No. ¿Necesitan conocer omega 2 y omega 1? No. ¿Por qué? Porque el problema bien claro les ha dicho de que este señor de ahí es 0.1. Si quieren, ponemos acá 0.1. ¿Quién es? 0.1 es, vamos a poner aquí, es este, el ancho de banda fraccional. Entonces, tienen todos los números, ¿ok? Tienen todos los números ustedes para reemplazar. Y algún alumno preguntará, pero profesor, esa tabla usted antes le había puesto, le había complementado con R0. Sí, es correcto. Yo, a la diapositiva anterior, que era exactamente esta tabla, yo le había puesto así con mi mano. R0 acá, porque se trata de bobina. O sea, como este señor de acá es una bobina, R0. Como este señor de acá es condensador, entonces le pongo en el denominador el R0. Ojo, R0 para mí es lo mismo que Z sub 0, o sea, los 50 ohms. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy escalando en impedancia. Aquí, como es bobina, le pongo R0, ¿no? Pues aquí le había puesto yo R0. ¿No? Y acá yo le había puesto, como es capacitancia, abajo, R0. ¿Ya? Y ustedes pueden ver, pues, por ejemplo, de que si aplican esta ecuación de acá, toda esta ecuación de acá, es esta ecuación de acá, pues. Esta ecuación de acá. Esa ecuación de acá es la que tienen que usar para hallar el valor real de la bobina de aquí. Y tienen que usar esta ecuación de acá, que es la misma ecuación de aquí abajo, para hallar el valor final del condensador. Entonces, tienen ahora 5 minutos para verificar este número, y todos los números de acá abajo tienen que verificar. Y luego tienen que dibujar ustedes su filtro y compartir pantalla. Les voy a decir, ¿cuál es tu filtro? Y me tienen que decir, sí, profesor, me sale todos estos valores y mi filtro es así. En vez de la primera bobina, reemplazan ustedes así. En vez del condensador del centro, le reemplazan ustedes por el arreglo, por este arreglo LC paralelo. Entonces le ponen acá su bobina y acá le ponen su condensador. ¿No? Así.
y en vez de la última bobina, le ponen nuevamente algo parecido a esto, o sea, su equivalente bobina y condensador. ¿Ya? Y me dicen cuáles son los valores de cada uno de los elementos LC. ¿Alguna consulta? Muy bien, entonces pueden continuar. Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. Estaba un poco entrecortado en la parte cuando explicó la parte de 0,1 aquí en, perdón, omega 2 menos omega 1 sobre omega 0. ¿Me lo podría explicar solo una vez más, por favor? Sí, no hay problema. Ya, vamos a ver. Yo les había dicho de que en estas fórmulas, vamos a poner con el spotlight mejor, aquí en estas fórmulas que están acá arriba, hay que reemplazar variables, ¿no? Y para el caso de el omega 0 es 2pi por 1 giga, porque el enunciado del problema me dice que la frecuencia central es 1 giga, f sub c. Entonces, omega sub c será 2pi por eso. Ahora, el triangulito que está acá se llama ancho de banda fraccional y ese ancho de banda fraccional es 0,1. ¿Por qué? Porque el problema me dice the fractional bandwidth es 10%. Entonces, simplemente el triangulito es 0,1, por dato del problema. Esta fórmula que aparece acá no la vamos a usar. O sea, es información general nomás. Omega 2 menos omega 1 sobre omega 0. Pero para que sepan, ¿no? En el filtro vasobandas, el omega 2, omega 1 y omega 0 están estrechamente relacionados pues, con la frecuencia de corte superior, inferior y la central, ¿no? Entonces, la frecuencia de corte inferior sería esta de acá, la frecuencia de corte superior, omega 2, está de acá, y la frecuencia central sería por acá, ¿no? Pero la fórmula no se utiliza porque el problema nos da esto como dato. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, 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 ingeniero, es que pensé que había hecho el cálculo porque se entrecorta un poquito aquí la señal. Pero Oh, gracias. no te preocupes, sí, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Muy bien, adelante entonces, tienen 5 minutos para demostrar todos los números de aquí de la diapositiva y para compartir pantalla mostrándome su circuito. ¿Ya? Adelante, pueden empezar.
Muy bien, ya ha pasado un tiempo más que prudencial, así que vamos a hacer unas llamadas de forma aleatoria. Por si acaso, el lunes vamos a tomar los ejercicios. El lunes empezamos a las 10:40. Vamos a poner varios ejercicios de este tipo, tanto para cálculo en forma teórica, como también para resolución con simulador. Así que vayan preparando sus simuladores. Entonces, generamos un número aleatorio de 1 a 10. Tenemos el número 7. El número 7 de los participantes, el séptimo, vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 7. Eliseo, por favor, al micrófono. Buenos días, ingeniero. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, adelante, Eliseo. ¿Qué tal? Compártenos tus resultados, por favor. Lo hice en un papel, en una hoja. ¿En una hoja lo has hecho? A ver, explícanos Sí. oralmente cómo lo has hecho. Si no, ya lo estoy pasando así en una foto. Ah, ya, mejor así, sí, una foto, mejor. Y lo puedes poner en la foto en un Word y luego compartes la pantalla y ya puedes empezar a compartir tu resultado. Ya. Muy bien, voy a dejar de compartir un segundo para que su compañero pueda él también compartir. ¿Se ve, ingeniero? A ver, sí se ve. Adelante, explícanos, por favor. Ya. Para hallar los datos. Mejor así. Para hallar L1 de la bobina aplicamos esta fórmula, ¿no? Que es L1 Z sub 0, que sería R0. Reemplazando sus valores así y dividiendo por el omega 0, que es 2pi f, ¿no? Que es 2pi 1 giga por el triangulito, que es 0.1. Nos da un valor de 127 nanohenries. Ok. Y para el C1 también va a ser lo mismo, ¿no? Solamente reemplazar los valores. Y va a ser el mismo valor de la inductancia, L1. Reemplazando va a ser 0.199 picofarads. Ahora para el L2, para el caso L2, en este caso estaríamos reemplazando el capacitor por un paralelo entre bobina y que van a formar este L2 y LC2. Ya bueno, es 0.1 por 50, omega ya todos sabemos. Ahora C2 yo lo saqué. ¿Aló? C2 acá, se ve, ¿no? Pero no veo. ¿Ahí? Ok. Se ve ya acá C2. Es 0.0967. Ya. Igual reemplazamos acá. Reemplazamos 0. Acá. Ya igual sale 0.126 nanohenries. Para C2 también igual, de la misma forma, el C2 reemplazamos, ya sale 34.91 picofarads. Ahora para el caso L3 ya sería el valor de L3, ¿no? L3 tenemos el valor de 1.5963. Muy bien, Eliseo, me parece que ya es suficiente. Muchas gracias. Gracias por compartir. ¿Sí? Ahora voy a dar algunos comentarios. ¿Ya? Puedes dejar de compartir. A no ser que tengas alguna duda en tus cálculos, me parece que todo está bien.
¿Tienes alguna Acá, duda? el circuito está bien, ¿no, ingeniero? A ver. Sí, veo ahí el reemplazo. A ver, 0,726, 34,41 y 127. Sí, está bien. Sí, es correcto. Está bien, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Eliseo. Ok, entonces yo creo que se comprende fácilmente, ¿no? El tema del reemplazo, los valores y el dibujo también, lo que su compañero ha hecho es correcto. Voy a compartir la pantalla un poco para poder ver con más detalle. Lo que él ha hecho es obtener estos números de acá, ¿no? Y además, pues ha generado toda esta trama de circuitos, ¿no? Entonces, antes de pasar a ver la implementación de filtros, es necesario ver también el tema de simulación en esquemático. Vamos a simular el esquemático, los filtros que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Porque la parte de implementación ya es con línea de transmisión, utilizar algunas identidades para poder quemar la placa, un circuito como este. ¿Ya? Pero primero vamos a ver a nivel de simulación cómo es esto. ¿Ya? Entonces, para esta ocasión es necesario utilizar el programa Microsoft Office. Voy a poner aquí Microsoft Office. Cerramos aquí entonces ese mensaje y vamos a poner la forma como se calcula. Mire, primero vamos a ver el método más abreviado. Hoy día cuando alguien quiere hacer un filtro de microondas, lo que tiene que hacer es ir a cualquier simulador, puede ser ADS, Microsoft Office, y agarrar la palabra wizard, y hay una parte que dice Filter Synthesis Wizard, wizard significa mago o magia, ¿no? Entonces, es un asistente que nos ayuda a hacer filtros. Le damos un doble clic aquí, damos siguiente, y elegimos qué filtro queremos hacer, paso bajos. Vamos al primer ejemplo, ¿ya? Y vamos a darle un tipo. Un segundo, por favor. Y de ese que hemos elegido, tenemos tipos, ¿no? O sea, de paso bajo pueden haber varios tipos. De hecho, tenemos ahí Butterworth, Ceviche. Entonces vamos a elegir Butterworth, porque el primer ejercicio que hemos hecho ayer era con Butterworth. Entonces, le damos siguiente. Orden, coincide. Recuérdense del primer ejercicio, era orden 5. Entonces está orden 5. Y aquí nos dice la frecuencia de corte, F sub C. Acuérdense que la clase pasada el enunciado decía 2 GHz. ¿Ya? Ahora, la banda pasante tiene varios parámetros, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a poner como banda pasante aquello que se conoce como la atenuación. ¿En qué nos vamos a fijar? ¿Qué queremos decir? Vamos a fijar en la atenuación, ¿ya? Queremos que haya una atenuación, ¿ya? De 0, ¿cuánto nos decía la atenuación para este tipo de filtro? La frecuencia de corte, sabemos que la atenuación tiene que ser 3 decibeles. Por definición, frecuencia de corte es aquella frecuencia en la que la atenuación es 3 decibeles. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo que en 2 GHz tienen que haber 3 decibeles. Pregunta, profesor, ¿y dónde está el dato que decía que a 3 GB tiene que haber 15 decibeles de atenuación? Respuesta, no es necesario. ¿Por qué? Porque directo le hemos puesto nosotros acá el orden del filtro, 5. Acuérdense que ese dato, 15 decibelios de atenuación a 3 GB, era única y exclusivamente para calcular el orden, ¿ya? Única y exclusivamente para calcular el orden. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar nosotros este filtro con esta data. O sea, tenemos que sacar los mismos valores del ejemplo 1, ¿ya? Y hacemos una implementación en modelo eléctrico, damos siguiente, y damos clic en una implementación de elementos concentrados, lump elements, con inductancias y condensadores. Damos siguiente. ¿Con qué quieres empezar? Tienen ustedes dos posibilidades. Ustedes siempre deciden.
En el ejemplo que hemos visto ayer, el autor del libro decidió iniciar con un elemento paralelo, con un condensador en paralelo. El día de hoy, cuando hemos hecho paso banda, el autor ha decidido iniciar con un elemento serio. Para demostrar que sabe lo mismo del libro, vamos a poner el elemento paralelo, ¿ya? Entonces, tal como fue ayer. Vamos al siguiente. Y aquí tenemos esquemático, filtro, y todo esto es para que me plotee en un diagrama rectangular el S11 y el S21. Damos siguiente, finalizamos, y ya tenemos el filtro. ¿Qué hay que hacer? Darle clic aquí. Ese clic nos dice, el filtro que tenemos acá tiene esta característica. ¿Ven la curva rosada? ¿No? La curva rosada claramente nos está diciendo de que a la frecuencia de 2 gigas, ¿no? Aquí esta frecuencia de 2 gigas, hay menos 3 decibelios. Aquí menos 3 decibelios a 2 gigas. Además tiene la forma de paso bajo. Y además es de orden 5. ¿De cómo sabemos que es orden 5? Bueno, luego lo vamos a ver. Por lo pronto, nosotros vamos a ver que la figura rosada sí corresponde al filtro que queremos. Además, podemos verificar una vez más de que a la frecuencia de 3 gigas tenemos una atenuación que es de ¿cuánto? Vamos por acá. Menos 17 aproximadamente. ¿Ve? O sea que el wizard, cuando le demos la orden n igual a 5, automáticamente cumple con el requerimiento del cliente que quería 15 dB de atenuación a 3 gigas, ¿no? Aquí nos da mejor atenuación, 17. ¿No? Entonces, ustedes saben, ¿no? De que si a 3 gigas la atenuación fuera, por ejemplo, 30 decibelios acá, entonces la pendiente de la línea rosada sería más pronunciada y el filtro se acercaría más al ideal, ¿no? Pero para este caso hemos satisfecho las condiciones del problema. Entonces, ¿y cómo es el esquemático, profesor? ¿No? ¿Cómo sabemos de que esto hace lo que hace el libro? Damos aquí y vamos a ver. Esta es la respuesta. El wizard nos dice, tu filtro es este. Y si ustedes lo comparan con lo del libro, ahorita vamos a ver, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 elementos, 3 bobinas y 2 condensadores. ¿Cuánto vale la primera bobina? La primera bobina, vamos a memorizar un poco, L0 vale, y L0 es 2,45 nanos. Entonces nos quedamos 2,45 nanos, la primera bobina. Vamos a esta parte de aquí, al primer ejercicio que hemos visto. ¿Cuánto sale la bobina? Vamos a verlo aquí. Me parece que este dato de cuánto sale la bobina lo vamos a ver. Que nos da el libro, lo que hemos hecho el día de ayer, es con uno de estos de acá. Vamos a sacar el libro mejor para que lo veamos de una manera adecuada. ¿Ya? El libro guía, vamos a poner aquí, la parte de filtros. Un segundo, por favor. Filtros del capítulo 8. Estoy buscando el capítulo 8, ahorita lo comparto con ustedes. Ahora sí, listo, lo comparto. Okay, entonces, este capítulo 8, básicamente es diseño de filtro por método de pérdidas de inserción. ¿Ya? Y aquí, lo que hemos visto como problema es esta parte de aquí abajo. Vamos a buscarlo rápidamente, el problema. Este de aquí, ¿no es cierto? Filtro paso bajos con frecuencia corte de 2 gigas, ¿no? Y el problema nos da estos valores, encontramos en la tabla, y esta dice que es la respuesta. Esta respuesta que hemos visto en la clase de ayer es la que queremos sacar con el wizard. Y como repito, hay que empezar indicando en el simulador que usamos un elemento en paralelo en primer lugar. Entonces, yo por alguna razón le he puesto serie, no debía haber hecho eso, entonces que lo voy a volver a hacer, no pasa nada. Entonces, voy nuevamente File, vamos a darle Close Project, cerramos esto. Do you want to save? No. File, vamos a poner New Project,
Y aquí en el nuevo proyecto vamos a dar filter síntesis. Fíjense que esto es rápido. Siguiente, low pass, si está elegido siguiente, Butterworth, siguiente, orden 5, frecuencia corte le ponemos 2, parámetro de la banda pasante va a ser una atenuación, que tiene que ser 3 decibelios, frecuencia, 50 ohmios, resistencia de carga y de fuente, el modelo eléctrico queda ahí, load element, está bien, queda ahí, series no, shunt element first, este que elegí, le damos siguiente, esto de aquí no lo tocamos, le damos siguiente, finalizar, damos el rayito para simular, ya vimos la curva rosada, nos vamos al esquemático de acá arriba, doble clic y ahí lo vemos. Fíjense, empieza con un condensador en primer lugar en paralelo. ¿Cuánto vale ese condensador? Lo cogemos de aquí. Vale, perdón, vamos a poner aquí un poquito para que se pueda ver. Sí, ¿cuánto vale este condensador acá? C sub 0, y C sub 0 vale 0,98, ¿no? C sub 0. Y en el libro, ¿cuánto hemos sacado? Fíjense, 0,984. ¿Ves? 0,984. Ese de ahí. Luego tenemos la bobina. Esta bobina L2, la bobina que está aquí arriba, L2. ¿Cuánto vale L2'? 6,438. Entonces, vemos acá, 6,438, sacamos la flecha, L0, 6,43. Ahí está. Entonces, ustedes se puedan revisar, todos los elementos coinciden, ¿ya? Y además el filtro es simétrico, o sea, el primer condensador, este de acá, vale ese 0, y el tercero también vale ese 0. El tercero también vale esto, 0,98. ¿Y cómo lo chequeamos? Chequeamos acá, fíjense, C5', 0,98. Igual que el primero, ¿ve? Es simétrico. Entonces, ya está realizado el ejercicio, ¿no? Ya está realizado el ejercicio y hemos demostrado que este simulador macrobiológico genera filtros muy rápidamente. Y ustedes también pueden utilizar esto para generar el filtro paso bandas, ¿no? que se ha indicado en el problema anterior, y les va a sacar el diagrama esquemático, ¿no? Eso es muy importante considerarlo, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? Entonces, en conclusión, lo que hemos visto hoy día es diseño de filtros, ¿no? A través de elementos concentrados, o sea, elementos LGCs. Este filtro de acá es un filtro paso bajos y tiene su respuesta en frecuencia de esta forma, con su frecuencia de corte. El S21 es el parámetro de transmisión. El S11, la línea azul, es el parámetro de adaptación, ¿no? En este caso, tiene a 2 GHz una adaptación de menos 3 decibelios, más o menos, de ese orden de magnitudes. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos el wizard, y si queremos formar un filtro paso altos con esto, simplemente hacemos lo mismo, ¿no? Simplemente vamos a Project, fíjense, a Proyecto, Close Project, queremos guardar, no le damos, File, Open Project, perdón, no es Open Project, es File, New Project. Fíjense un filtro paso altos, ¿ya? De 2 GHz. Estamos aquí, sintetizamos, ponemos paso altos, Butterworth también, ahora decimos que sea de 2 GB, orden 5 le vamos a poner, filtro paso altos, pero de 2 GB. También le decimos que su atenuación máxima sea 3 decibelios, igualito, lo único que queremos es cambiar la curva característica. Damos siguiente, lump element siguiente, shunt element first, siguiente, siguientes y finalizar, damos este análisis y ahí está. Fíjense, la curva rosadita es el filtro paso altos, ¿no? El S21, la transmisión, y a 2 GB vale 3 decibelios. ¿Cómo sabemos que son 3? Bueno, le podemos poner un marker acá, ¿no? Un marker aquí, y nos dice menos 2,8, bueno, pues 3 decibelios, ¿no? La atenuación. ¿Y cómo es el filtro? El filtro es este. Fíjense que se cumple, pues, ¿no? Se cumple la transformación, la tabla, la regla de la transformación, esa tablita donde para transformar de paso bajo a paso alto hay que cambiar L por C y viceversa, aplicando las ecuaciones especiales, aquí está. Y ya tienen su filtro paso altos implementado, ¿ya? Para poder implementar el filtro paso bandas que hemos visto aquí,
tenemos que ver esto. Vamos nosotros aquí, y nuevamente a File, Close Project, vamos sí, perdón, no, aquí, File, New Project, vamos a Filter Synthesis, y aquí damos Síntesis, paso banda. Vamos a hacer el ejemplo de hoy día. Paso banda, siguiente. Y aquí nos dice Chebyshev, ¿no? Porque nos ha hecho 0,5 dB de rizado, si mal no recuerdo, ¿no? El ejemplo de hoy día, repito, está aquí más abajo, nos decía 0,5 dB de igual rizado de orden 3, con frecuencia central de 1 giga. Así nos decía, ¿no? Entonces tenemos que darle Chebyshev, sí o sí. Siguiente, el orden que nos decía este filtro es orden 3, entonces aquí le ponemos 3. Aquí nos dice lowest of passband, ¿no? O sea, frecuencia corte inferior, frecuencia corte superior, pero esa no la tenemos que calcularlo. Luego nos dice el parámetro de la pasabanda, el parámetro de la pasabanda va a ser una atenuación. Nosotros en esa atenuación, le podemos poner un rizado acá, un rizado de 0,5. Y aquí nos falta calcular FL y FH. ¿Cómo calculamos FL y FH? Vamos por aquí, a este filtro, a este problema de acá, y nos fijamos en esta ecuación de aquí. Fíjense, acá tenemos en la parte inferior una ecuación que es esta. Ancho de banda fraccional, omega 2 menos omega 1 sobre omega 0. No conocemos ni omega 2 ni omega 1, ¿no es cierto? Pero sabemos de que toda esta cantidad es igual a 0,1. O sea, podemos escribir aquí un texto que diga, o mejor, yo creo que tendremos que hacerlo a mano, ¿no? Escribir aquí algo así como 0,1 es igual a... entonces, como los omegas son 2πfs, y vemos que 2πf en el numerador y en el denominador, nada impide que yo escriba simplemente f sub 2 menos f sub 1, todo esto dividido sobre f sub 0. Yo lo puedo escribir así, ¿cierto? Y el f sub 0 para mí, bueno, es un dato de problema, y esto de aquí es 1 gigahertz, ¿no? El f sub 0 es 1 giga. Pero necesitamos despejar el f2 y el f1. Entonces, ¿cómo se puede despejar el f2 y el f1? Bueno, hay la ecuación que nos dice que f sub 0, por definición de frecuencia central, este es igual a la raíz cuadrada de f2 por f1. f2 por f1. Ese es igual al f sub 0. Entonces, aquí el f sub 0, repito, y es conocido, es 1 giga, ¿cierto? Entonces aquí lo único que falta es sistema de dos ecuaciones. Tenemos ecuación 1, tenemos ecuación 2, ¿cierto? Resolvemos el sistema de ecuaciones y debemos despejar un valor de f1 y un valor de f2. Despejamos esos valores. Y esos valores son los que tenemos que introducir al simulador. ¿Ya? Y el simulador nos va a generar todo el filtro con los valores correspondientes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces si no hay preguntas, hasta aquí llegamos. Recordar de que la clase siguiente, el lunes, vamos a dejar ejercicios. ¿Ya? Empezamos 10:40, una breve introducción. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Nos dará indicaciones para la evaluación de la siguiente semana, que es el jueves? A ver, un segundo. Voy a borrar aquí. Sí, nosotros tenemos, es correcto, una fecha de examen, ¿no? Que es la semana del 20, me parece. Y tenemos la semana anterior, o sea que es la próxima semana, ya una evaluación, ¿no? Una continua. Sí, yo les voy a dar indicaciones, la siguiente clase, va a decir el lunes. Les voy a decir cómo se va a evaluar. Sin embargo, yo creo que es también pertinente adelantarnos un poquito, porque de hecho nuestras clases son
los días lunes y martes. Ingeniero, son jueves y viernes. Perdón, estoy confundiendo con el grupo A. Sí, con el grupo B quiero decir. Sí, son jueves y viernes, ¿no? Entonces, podríamos hacer esto. Si son jueves y viernes, entonces tenemos el jueves les hacemos un repaso, el viernes se deja un ejercicio y lo suben al sistema académico. Ese ejercicio puede ser hecho de dos formas, ¿no? De forma asíncrona, que quiere decir se les deja varios días para que lo resuelvan, o de forma síncrona, quiere decir que dentro de la hora de clase lo resuelven y lo suben, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus pros y sus cons, ¿no? Resolver y subir dentro de la hora de clase puede significar a lo mejor un poco de presión y la posibilidad de que a lo mejor a alguno se le corte la luz y no lo puede hacer. Entonces probablemente haya que dejar algunos días más, ¿no? Ingeniero, entonces para la evaluación continua será un ejercicio y para el examen 2 será oral. Sí, sí. Para la evaluación continua se va a dejar ejercicios, no uno, sino más de uno, de manera que lo puedan resolver de forma grupal también, subiendo su tarea al sistema. Y para la evaluación continua, pero para el examen, sí se va a hacer preguntas de la parte de teoría también, ¿ya? Pero yo también quiero hacer una evaluación de esta... O sea, quiero que la evaluación continua se dejan tareas de ejercicios, ¿no? O sea, que se suban los ejercicios, pero también se les pregunta, ¿no? Sobre los ejercicios que suban. Y para la evaluación, para el examen 2 en sí mismo, se le hacen preguntas de teoría, ¿no? Y se les pide que lo sustenten también. Pero probablemente por el tiempo a lo mejor no va a ser posible hacer una evaluación en los dos. A lo mejor en una de ellas vamos a tener que dejar solamente para que suban. Dame un minuto, por favor, para definir esto en este momento. Un minuto solamente.
Un segundo, por favor. Voy a escribir las indicaciones. Bueno, bien, entonces comparto la pantalla y vamos a escribir las indicaciones aquí. Muy bien, entonces nosotros somos grupo A, tenemos clases el jueves y el viernes. El jueves de la siguiente semana es 12. Entonces vamos a poner lo siguiente. Jueves 12 de noviembre, lo que vamos a hacer es, terminamos temas de teoría, ¿ya? Para ver si terminamos los filtros, y hacemos un repaso. Se hace un repaso, ¿no?, de todos los temas que van a ser motivo de evaluación para la fase 2. ¿Ya? Luego, el día viernes 13 de noviembre, lo que van a desarrollar, vamos a hacer una dinámica grupal en la que se van a dejar dos ejercicios para numéricos, para calcular, de forma grupal. Entonces vamos a hacer dinámica grupal. Dos ejercicios para calcular. ¿Ya? Y se sube al portal, al aula virtual ese día. Entonces eso quiere decir, o sea, se trabaja, ustedes trabajan ese día. Los alumnos lo trabajan ese día, las 2 horas. ¿Ya? Para las siguientes fechas, que viene a ser este jueves 19 de noviembre, lo que vamos a hacer es entrega de notas de la evaluación continua, más su feedback, ¿no? Un feedback de los ejercicios que han subido. Y vamos a dejar un examen, o vamos a hacer un repaso, otra vez otro repaso, de los temas que van a entrar para teoría, ya para el día siguiente. Y el día siguiente van a tener que entregar, vamos a ver, aquí está olvidando de algo, ¿ya? Aquí, bueno, el viernes 13, el profesor deja una asignación para la semana siguiente, ¿no? Ese va a ser el examen de teoría, también grupal. ¿Ya? El jueves entregamos las notas, se da un feedback, se hace un repaso, ¿no? O se avanza el curso un poco y empezamos a evaluar, ¿no?, el examen de teoría. Sí. Pero esta evaluación la vamos a hacer el viernes, ¿ya? Viernes 20 de noviembre. O vamos a poner sustentación oral. Y es último día
para subir la asignación y sustentación oral de la asignación. Ok, entonces sería esto básicamente, ¿no? Yo creo que queda claro, ¿no? El jueves 12 terminamos los temas de teoría, hacemos un repaso la siguiente semana. El viernes 13 hacemos dinámica grupal. 2 ejercicios para calcular, o sea, formo yo grupos, ¿ya? Ustedes trabajan en grupo, pueden hacer otras reuniones Zoom, si quieren, dentro de las horas de clase, ¿no? Calculan los ejercicios, suben el resultado a la aula virtual, ¿no? Y yo además dejo una asignación que va a ser para la siguiente semana, de manera que el jueves 19 le entrego su nota continua, hacemos un poco de repaso, y el viernes 20 sube la asignación y empezamos la sustentación oral de la asignación, ¿ya? ¿Alguna consulta de esto, por favor? Vale, tenemos un chat por aquí. Se puede sortear los grupos ahorita. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver si tiene sentido el pedido porque, claro, mejor que tenga tiempo para unirse a los grupos de WhatsApp. Sí, un segundo, por favor. Vamos a ver. Muy bien, estoy entonces haciendo el sorteo. Voy a compartir este es el Excel, grupo A. Son 26 alumnos, ¿ya? Desde Alayo, Arizaca, Aymara, Carlos, hasta Valdivia, Vilca. Entonces vamos a hacer el sorteo. 26 para formar 6 grupos. Voy a poner aquí 18. 19. Ok, ¿cuántos grupos quiero hacer? Quiero hacer 6 grupos. Vamos a generar los grupos entonces. A la primera. Ok, entonces grupo 1 son estos números de aquí. Grupo 2, estos números de acá. El grupo 3, estos números de acá. El grupo 4, estos números de aquí. Grupo 5, estos números de acá. Grupo 6, estos números de acá. Perdón. Grupo 6, estos números de aquí.
Ok, un detalle que había olvidado, por favor, es necesario tomar nota. Ya, el jueves 19 entrego de notas la continua, pero son 6 grupos y en una sola fecha, o sea, el viernes 20, no va a alcanzar el tiempo pues para evaluar a todos de forma oral, ¿no? Así lo hagamos aleatorio, así solamente 2 personas del grupo sustenten. Normalmente nosotros siempre habíamos utilizado 2 fechas, ¿ya? Entonces, el jueves 19 va a ser el último día para subir la asignación, ¿ya? Entonces aquí, y este mismo día empezamos con las sustentaciones, ¿no? Bueno, yo entrego de notas, ¿no? De la evaluación continua, y empezamos, ¿no? Vamos a poner aquí, empezamos con la sustentación oral, ¿ya? Y el viernes 20, ya no es el último día para subir la asignación, sino terminamos con la sustentación oral de la asignación. Ya, entonces, por favor, tomar nota de estas fechas, ¿no? Jueves 12, entonces terminamos la teoría, hacemos un repaso. El viernes 13, una dinámica grupal, ejercicios para calcular en grupo, lo suben a la aula virtual, y dejo una asignación a la siguiente semana que va a ser su examen de teoría. El jueves 19 y el viernes 20, ya empezamos con la sustentación oral, ¿sí? ¿Están de acuerdo, por favor, con estas indicaciones para la evaluación de la fase 2? Disculpe, una consulta, se me ha entrecortado. Las 4 preguntas, bueno, entonces, ¿solo van a sustentar 2 y son 4 preguntas como siempre o solo la sustentación de 2? Allá, solamente sustentan 2 personas y van a hacer 2 preguntas. La asignación. Ah, perdón, ¿estás hablando de la asignación? Ujú. ¿O sí, ¿no es cierto? Sí, es que como dice ahí, empezamos, la sustentación oral es de la asignación. Sí, es de la asignación. Ya. Solo 2 preguntas, listo, gracias. Ah, ya. ¿Te refieres al número de preguntas de la sustentación oral de la asignación, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí, van a ser 2 preguntas por cada alumno, ¿ya? O sea, total 4. 2 preguntas para la primera persona, 2 preguntas para la segunda persona, como lo hemos hecho también la primera vez. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna consulta más? ¿Una consulta adicional? ¿No? Ok, entonces, jueves 12 terminamos teoría, hacemos repaso, viernes 13 dinámica grupal, 12 ejercicios para calcular, se sube a la aula virtual ese día, los alumnos no trabajan ese día, yo dejo una asignación para la semana siguiente, jueves 19, último día para subir la asignación, examen de teoría, se entrega las notas de la continua y empezamos con la sustentación oral, son 2 preguntas por persona y el viernes terminamos. Vamos a ver aquí. Tenemos un chat. Sí, la asignación continua va a ser de esos 2 ejercicios únicamente. Sí, es correcto. Van a ser 2 ejercicios un tanto largos, ¿no? Un tanto que van a pedir muchas preguntas cada uno, pero sí es correcto, de ahí sale. Ingeniero, ¿solo tendremos las 2 horas para resolverlo o más tiempo? No, sí, porque son solamente 2 ejercicios nomás. Sí, la idea es de que en esas 2 horas ustedes lo trabajen todo. Ok, gracias. De nada. Muy bien, entonces lo que voy a hacer en este momento es subir al grupo de WhatsApp estos ficheros, ¿no? Indicaciones y sorteo para que ustedes lo puedan tener. Entonces, permítanme simplemente buscar el grupo de WhatsApp. Tenemos aquí el WhatsApp. Vamos a ver. Alta frecuencia 2022, grupo A. Entonces vamos a poner estos 2 ficheros, los voy a poner como archivos aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está? Semana 9. Indicaciones. Ya lo he añadido. Lo he enviado. Y el fichero de sorteo lo voy a escribir también aquí. Sorteo. Vamos a ver aquí.
Listo, muy bien. Entonces está enviados el fichero indicaciones, evaluación fase 2 y sorteo fase 2 grupo A. ¿Ya? Voy a ponerlo, pero voy a finalizar la sesión, estamos sobre la hora. Pero me confirma por favor la delegada si ha recibido bien estos dos ficheros en el grupo. Sí, ingeniero. Sí, ok, perfecto. Muy bien, entonces si no hay consultas adicionales, eso sería todo y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Pero ingeniero. Hasta luego, ingeniero.